Cordial saludo, tutor Jesús María Pineda. Mi nombre es Silvia Fernanda Calderón y junto a mis compañeras Elizabeth Girón, Jessica López, Cindy Palencia y María Sosa, vamos a realizar la exposición de la fase 2 sobre el estudio de caso de Lola. La hipótesis número 1 dice así: es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar, debido a que el origen de sus dificultades comportamentales podría estar asociado a desequilibrios nutricionales. Mi argumentación es la siguiente: la alimentación saludable es un aspecto muy importante para el desarrollo integral de los niños, tal como se menciona a continuación. Determinan que un consumo alimentario rico en nutrientes esenciales y con aporte energético de acuerdo con las necesidades individuales se asocia de manera significativa con un buen rendimiento académico. Eso lo afirma Ibarra, Hernández y Ventura. Para que los estudiantes logren avances significativos en su proceso de aprendizaje, debe existir equilibrio entre diversos factores, como nutrición, salud, entorno familiar, etc. Una alimentación balanceada se compone de alimentos ricos en vitaminas, minerales, fibra, proteínas o carbohidratos, por lo que esta alimentación contribuye a que los niños crezcan saludables tanto física como mentalmente. La mala alimentación puede ser un factor que influye en el comportamiento de Lola, ya que un niño que no se alimenta bien pierde el interés de las cosas, su nivel de atención es muy bajo y su estado de ánimo disminuye notablemente, por lo cual afecta su rendimiento académico. Estoy de acuerdo con la idea de que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar, ya que existe la posibilidad de que en su familia haya escasez de recursos económicos que impiden llevar un equilibrio nutricional. Estamos manejando el factor de la nutrición y nos indica que sí es válido pensar que Lola no está aprendiendo lo suficiente por el problema de nutrición. ¿Cómo puede estar incidiendo la nutrición en el proceso de aprendizaje de Lola? También es una de las cuestiones que nos indica la pregunta del factor. Entonces, como coordinadora de convivencia, se puede definir como válido pensar que en el caso de Lola que está presentando es por falta de una nutrición balanceada, pues una desnutrición puede impedir el desarrollo conductual y cognitivo en el proceso académico de Lola. Es así que se ha analizado que los efectos de una mala nutrición en la infancia desfavorece el crecimiento cognitivo en los niños en su largo recorrido académico. Por eso, el Banco Mundial del Desarrollo Infantil Temprano busca y dice que una buena nutrición y una buena salud está directamente conectada a través del tiempo de vida, pero la conexión es aún más vital durante su infancia. Por eso decimos que Lola ha tenido bajos niveles de nutrición. Sus padres tal vez no han estado con ella en el proceso alimenticio y ha tenido algunas dificultades alimentarias, logrando permitir que su bajo rendimiento académico y su comportamiento sea repetitivamente y un poco indulgente para su proceso de aprendizaje. Continúa mi compañera, por favor. La argumentación frente a la hipótesis 1 se debe indagar primero si realmente la niña se encuentra con déficit alimenticio, es decir, si en realidad tiene un estado de nutrición deficiente. Para esto se necesita un nutricionista que junto con el médico revisará y determinará si Lola se encuentra bien de peso, de crecimiento y demás factores biológicos y físicos que hacen parte de su desarrollo humano. Posteriormente, si se logra confirmar que ella tiene bajo peso y una alimentación insuficiente para contribuir a su desarrollo tanto físico como biológico y cognitivo, Lola debe ingresar de inmediato al programa de alimentación que garantice su pleno desarrollo. De la misma forma, el director junto con un docente orientador debe indagar y descubrir el motivo real por el que Lola no está recibiendo una atención nutricional necesaria para su crecimiento.
Mi argumentación de la hipótesis 1. La desnutrición afecta a millones de niños en el mundo, ocasionando efectos perjudiciales a distintos niveles del desarrollo. Garofaldo Gómez Vargas Novoa, 2009. La desnutrición es una variable que en efecto disminuye el rendimiento académico de los niños y adolescentes. Considero que Lola tiene una mala nutrición, es decir, no está ingiriendo los alimentos adecuados para su desarrollo. Por lo tanto, el nivel de nutrición que se está presentando con la estudiante es muy inadecuado, dado que la alimentación en los escolares es importante porque con una alimentación saludable y adecuada, el estudiante tendría un desarrollo normal, tanto físico, psicológico y personal. Un cerebro con falta de nutrientes puede tener problemas de concentración, puede que la niña tenga una nutrición deficiente y las consecuencias serían sentirse cansada y tener problemas a la hora de aprender o memorizar. Eso también se debe a las sustancias inadecuadas que llegan a la sangre, a producir desequilibrios cerebrales e hiperactividad. Bueno, mi argumentación para la hipótesis es la siguiente. Puede ser válido que la nutrición esté afectando el rendimiento de Lola. El orientador debe realizar los estudios necesarios y acompañamiento profesional a la familia en cualquier aspecto relacionado con los alumnos para determinar si la desnutrición es la causante del rendimiento académico. Es recomendable que esté en un programa de alimentación, ya que una buena alimentación le ayuda a tener buenas energías para un mejoramiento académico. Para un mejor rendimiento académico. Este equilibrio se ve reflejado en irritabilidad, agresividad, dificultad de comprensión y falta de interés. Los desequilibrios nutricionales no son motivos de afectación en el comportamiento escolar. En este caso, los afecta más el nivel socioeconómico que la desnutrición. El comité académico llegó a la conclusión que uno de los factores que está afectando a Lola en su bajo rendimiento académico y comportamental es en base a su deficiencia nutricional. Por ende, el comité académico sugiere como opción a la familia que Lola sea ingresada al programa de alimentación escolar con el fin de orientar su alimentación para conseguir un desarrollo cognitivo y una mejora en su conducta tanto escolar como social. De igual manera, la nutricionista escolar les brindará asesoría a sus padres para que sean conscientes de llevar una alimentación equilibrada en el hogar. Continuamos con la hipótesis 2. La hipótesis 2 dice lo siguiente: es necesario revisar el papel que está jugando el aula de clase, los compañeros y los docentes, con el objetivo de poder identificar posibles factores ambientales que puedan estar afectando el desempeño de Lola. Mi argumentación es la siguiente: la institución educativa y el docente deben adaptar su método de enseñanza de tal forma que beneficie el proceso de aprendizaje de Lola, tal como la firma Balda, Zuñagua y Coaquira en el año 2018. Dicen: igualmente es menester que tanto el educador como el centro educativo adopten su método de enseñanza a través de diferentes usos en estilos de aprendizaje, tomando una actitud activa e integradora. Es posible que en el caso de Lola, la docente no tenga conocimiento o no sepa identificar a niños que presentan trastornos de aprendizaje. Si la docente no tiene información sobre las dificultades de aprendizaje que existen en un aula de clase, no tendrá las herramientas necesarias para ayudar en el proceso académico de Lola, por lo cual es importante que la docente investigue y lleve a cabo estrategias pedagógicas y didácticas que se adapten a las necesidades de Lola y contribuyan a mejorar su rendimiento académico. De igual forma, es importante que la docente realice campañas pedagógicas dentro del aula de clase para que los compañeros de Lola tomen conciencia y comprendan su situación y puedan brindarle apoyo en las diferentes actividades. El factor que estamos manejando acá es el factor de motivación.
¿Es válido suponer que Lola no aprende adecuadamente porque se encuentra desmotivada? ¿O cuál es la relación que hay entre motivación y aprendizaje? Como coordinadora académica, me doy cuenta de que el caso de Lola se define establecer su conducta y falta de aprendizaje es por culpa de su entorno dentro del aula de clase. En repetidas ocasiones hemos visto que las niñas o niños que han sido vulnerados en su entorno escolar muestran otras conductas como sentirse retraídos, desconfiados, apáticos en su aprendizaje dentro del entorno académico. Pero en el caso de Lola, está confundiendo su motivación con la falta de aprendizaje y comportamiento. Es decir, que el sujeto de aprendizaje debe ser funcional, integrable, potencialmente significativo e internamente coherente, mientras que el sujeto que aprende debe disponer de estructuras cognitivas para adquirir nuevos conocimientos. Siendo así, Lola muestra su falta de motivación por un aprendizaje que lleve a construir una nueva conducta y un verdadero compromiso con su equilibrio emocional, con un pensamiento aceptable a lo que vive dentro del aula de clase, donde se procura que el docente fabrique estrategias donde ella se siente un poco mejor en su entorno escolar y modifique su aprendizaje cognitivo. Continuamos. Mi argumento frente a la hipótesis 2 es el siguiente. Realizar una exhaustiva investigación de las relaciones interpersonales de Lola con sus compañeros de clase y con su profesor. Puede que la niña no tenga una adecuada adaptación al ambiente y no logre entablar relaciones socioafectivas adecuadas, lo que genera malestar en su comportamiento, desencadenando conductas disruptivas que hacen que su rendimiento académico sea poco favorable. No en su proceso de aprendizaje, sino en el de los demás niños que encuentran en su salón de clase. Este es mi argumento, la hipótesis 2. Un docente no es solo estar dentro del aula transmitiendo conocimientos, sino que también está involucrado en la vida de sus alumnos en todos sus aspectos social, educativo, emocional y familiar, tal manera que esté orientando a la promoción del aprendizaje, pero de manera de integración y establecimiento de valores como respeto, tolerancia y confianza entre los alumnos y el docente, con la finalidad de que cuando existan dudas por parte de los alumnos, esto tenga la confianza de acercarse y posteriormente se le pueda aclarar, ya que por lo contrario, si no existe confianza y cada vez que el alumno le surjan nuevas dudas, quedará callado, tratará de llamar la atención por no existir confianza. Opino que Lola tiene poca confianza con sus compañeros y maestra. Dado a esto, ella trata de llamar su atención y por eso causa interrupción en el aula de clase, pero no se justifica tal comportamiento. Bueno, mi argumentación es la siguiente. Sí se puede ser causante de aprendizaje, ya que si está desmotivado no va a mostrar interés por aprender y realizar las actividades, y puede afectar la convivencia dentro del aula, derivando un bajo rendimiento. El orientador debe tener una buena comunicación con los alumnos para detectar los factores que pueden estar entorpeciendo su aprendizaje y orientar al docente hacia la mejora del alumno, motivándolo a realizar sus actividades e integrarse más con sus compañeros y tener participación en el aula. El comité concluyó que teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho los docentes tanto del aula como director de curso, hemos coincidido que Lola presenta una falta de motivación en su aprendizaje, resaltando su desinterés por la actividad desarrolladas en el aula y derivando un bajo rendimiento académico y comportamental. Por consiguiente, se sugiere un trabajo coordinado entre docente de aula y director de curso para mejorar las prácticas de enseñanza, realizando estrategias
pedagógicas que permitan a Lola una inclusión en su entorno escolar y social. También se recomienda un acompañamiento psicopedagógico donde se incluya a la familia y a la estudiante, permitiendo determinar que está generando la falta de motivación y compromiso con su propio aprendizaje. Continuamos con la hipótesis 3. En la hipótesis 3 encontramos lo siguiente. Es necesario considerar la posibilidad de que factores internos como las emociones, la motivación o los pensamientos sean la causa de las dificultades comportamentales de Lola en el aula de clase. Mi argumento es el siguiente. Es posible que Lola presente un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los niños que presentan esta condición tienen dificultades para controlar sus emociones y sentimientos, tal como lo afirma Balda, Zuñagua y Coaquira. Los niños que presentan TDAH tienen mayores problemas de aprendizaje. Ello se debe en gran medida a las dificultades en los procesos de inhibición y regulación de sus propias emociones, suscitando así el desarrollo de una marcada labilidad emocional. Es posible que Lola no sea capaz de controlar sus emociones dentro del aula de clase debido a que se siente frustración al ver que sus demás compañeros tienen buen rendimiento académico y en cambio ya no. Aquí es importante el papel del docente, el cual debe diseñar actividades de motivación que sean de agrado para Lola, en donde logre captar su atención, en donde ella sea feliz y pueda participar activamente. Continúa mi compañera. Ok, el factor que estamos manejando es la estimulación sociocultural. ¿Cómo afecta en el aprendizaje escolar de un niño el grado de educación de los padres? Mi concepto es, las emociones de un estudiante están implícitas en una motivación que éste presente, ya sea por él especialmente o por sus padres. Por ende, el pensamiento o conducto que esté llevando a Lola a presentar dificultades comportamentales también pueden ser generadas por la falta de compromiso de sus padres. Pero en un artículo encontramos que no existe correlación estadísticamente significativa entre la relación de escolaridad de la madre y el tiempo en el cual alcanza diferentes pautas de desarrollo. Las pautas de desarrollo, motor grueso visual, social, se alcanzan en momentos que no están relacionados con la escolaridad de los padres o la persona que cuida al niño. Es por esta razón que se puede indicar que Lola no está sufriendo por el grado de escolaridad, ya sea de sus padres o de la persona que está con ella a diario, sino por su bajo rendimiento o conductas no adecuadas porque le falta motivación en su aprendizaje. Quiere decir que ella debe adquirir un poco más compromiso con su aprendizaje y establecer conocimientos y conductas académicas y de comportamiento. Continuamos. Mi argumentación frente a la hipótesis 3 es la siguiente. Es de gran relevancia que el director junto con el docente orientador indaguen sobre los pensamientos, emociones y sentimientos de Lola, puesto que su comportamiento puede ser derivado de la conducta de su familia en casa, ya que los niños pueden identificar las emociones de los otros miembros de su núcleo y de una forma directa o indirecta sentirse afectados, cayendo en la desmotivación, desinterés y muchas veces sienten la necesidad de llamar la atención de los adultos en busca de ayuda para dejar de sentir las emociones negativas que lo agobian. Además, es importante también verificar que ella recibe el trato adecuado en su hogar, pues su comportamiento también se puede desencadenar por palabras, gestos y en general aspectos que le generen malestar emocional. Si esto se confirma, se debe hacer el respectivo proceso de intervención psicológica tanto con Lola como con su familia para mejorar la calidad de vida de la niña y en general de las personas que lo rodean a diario.
Continúa mi compañera. Este es mi argumento de la hipótesis 3. En el aula se debe respetar el curso de adaptación que sigue el niño. Se debe tener paciencia desarrollando estrategias que ayuden al proceso de adaptación. Como docente, se debe estar pendiente del comportamiento del alumno y estar en constante comunicación con los padres y brindar pautas de orientación debido al comportamiento que viene presentando el estudiante. Por otro lado, se debe desarrollar estrategias de adaptación al aula. Se debe utilizar toda clase de métodos y herramientas necesarias para motivar a la niña a lograr la igualdad de conocimiento. La motivación y el aprendizaje van de la mano, ya que aprendiendo motivados a conocer, saber y siempre obtener nuevos conocimientos. Por eso son motivaciones del ser por enfrentar cada día una idea con aprendizaje diferente. Bueno, mi argumentación respecto a la hipótesis 3 es la siguiente, pues sí afecta al rendimiento, ya que si son motivados por sus padres para la realización de las actividades, logran tener un buen impulso en su proceso formativo e inciden en su rendimiento, o pueden ser apoyados por sus padres en la realización de las tareas. En cambio, si los padres no tienen educación, no pueden aportar conocimiento a Lola, y esto la puede hacer que ella frustre y baje de ánimo, y cambie su forma de pensar y de actuar. El orientador debe fomentar proyectos de inclusión y brindar asesoramiento a los padres de Lola para que pueda ayudar a tener un mejor rendimiento. El comité académico concluyó que se ha evidenciado en los comentarios presentados por los integrantes del comité, analizamos que las emociones y las motivaciones y los pensamientos de Lola están afectando su proceso de aprendizaje por su conducta desmotivada, dejando ver que no muestra el interés por una conducta socioafectiva en el aula de clase con compañeros y profesores. Por ende, queremos apoyar a Lola con estrategias para estimular sus emociones, brindando pautas de orientación tanto familiar como escolar, logrando estabilizar los pensamientos erróneos de Lola sobre su formación académica y asimismo ponga pautas en su conocimiento y su aprendizaje. Continuamos con la hipótesis 4. En la hipótesis 4 encontramos lo siguiente. Es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar acompañado de tutorías personalizadas, debido a que posiblemente el origen de sus dificultades esté asociado a una falta de acompañamiento familiar. Mi argumentación es la siguiente. La familia juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje de sus hijos. El actuar de las familias y especialmente de los padres y madres tiene un efecto valioso en el desempeño escolar de los niños y es una variable significativa para alcanzar los propósitos del sistema educativo, afirma Raceto 2016. El bajo rendimiento académico de Lola puede estar asociado a la falta de apoyo por parte de su familia. Cuando la familia no se preocupa por acompañar el proceso de aprendizaje de los niños, genera que ellos se sientan desmotivados y no muestren interés alguno por aprender. Incluir a Lola en un programa de refuerzo escolar puede ser una solución, pero no se lograrán avances significativos si la familia no está comprometida a apoyar su proceso académico. Debemos tener en cuenta que la familia es nuestra primera escuela y es allí donde se forman las bases, los valores y los principios para alcanzar los logros académicos, personales y profesionales. Continúa mi compañera. Ok, continuamos con el factor desarrollo cognitivo e indica que es válido suponer que Lola tiene discapacidad cognitiva. Es válido pensar que el accionar de los padres está afectando el rendimiento académico de Lola. Es válido afirmar que Lola, en realidad no es válido afirmar que Lola sufre alguna discapacidad cognitiva, pues su desarrollo cognitivo e intelectual es igual que al de otros niños de su edad. Ella no presenta ninguna limitación y su funcionamiento intelectual
tiene igual de habilidades a los demás. Lo que hemos visto en Lola son algunas dificultades en su atención y concentración concretas y en su rol comportamental dentro de la institución y aula de clases. Por lo contrario, es posible afirmar que la falta de interés en el accionar de Lola por sus padres le pueden ocasionar un bajo rendimiento y una conducta un poco reprochable, tanto para su docente como para sus compañeros. Se puede decir que cuando los padres participan proactivamente en la educación escolar, se producen resultados positivos con una mayor asistencia, disminución de la deserción y mejoramiento de las actividades y conductas del alumno, y una comunicación positiva entre padre e hijo, y presenta un mayor apoyo en la comunidad ante la escuela. Por lo tanto, preciso afirmar que los padres de Lola deben incluirse y participar un poco más en el crecimiento académico y personal de ella para que note mejores reglas, mejores compromisos y mejor desarrollo académico. Continuamos, por favor. Mi argumentación frente a esta hipótesis es: se debe hablar con la niña, investigar si la mamá o el papá le colaboran con el desarrollo de las actividades escolares, le explican los temas que le dejan en la escuela, le ayudan, le resuelven inquietudes. Si no tienen ese acompañamiento familiar, entonces la directora, por intermedio de los docentes y también con el psicólogo, en primer lugar, debe hablar con los papás para que ellos tengan un poco de sentido de pertenencia por la niña y por el aprendizaje de su hija, así como de su desarrollo para que ella mejore. Y realizar seguimiento constante y permanente a Lola para verificar cómo evoluciona su comportamiento y rendimiento académico. Adicionalmente, mediante tests y evaluación psicológica, comprobar que Lola no presenta algún tipo de discapacidad cognitiva que interfiera en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Continúa mi compañera. A continuación, esta es mi hipótesis. Es común encontrar cada vez más en las aulas de clases niños que carecen de acompañamiento familiar. Esto se da por múltiples causas. Los padres cumplen una función muy importante en el proceso formativo de sus hijos, en el cual incluye lo académico. El acompañamiento familiar son elementos determinantes en el proceso de permanencia y dedicación. Es decisivo no solo para el logro de óptimo resultado académico, sino que también para crear un niño sano emocionalmente, para que supere todo tipo de barreras sociales y culturales, que estén seguros de sus actuaciones. Por lo tanto, considero que si Lola tiene dificultades por falta de acompañamiento familiar, sería bueno el refuerzo con tutorías personalizadas para así abordar los efectos que suscita la ausencia de los padres como figuras representativas para Lola en su proceso de aprendizaje. Continúa mi compañera. Mi argumentación de la hipótesis 1 es la siguiente. No es válido, ya que en la valoración psicológica que realizó el orientador muestra que su capacidad cognitiva e intelectual es igual a la de los demás niños. Sus dificultades son en prestar atención. El accionar de los padres respecto a las actividades educativas de Lola pueden ser las causantes del rendimiento de Lola, ya que posiblemente no muestra interés por la educación que está recibiendo Lola. El orientador tiene la obligación de identificar en qué está la familia afectando el rendimiento de Lola, un respectivo acompañamiento. El entorno familiar en sí en el aprendizaje, los estudios revisados muestran una alta coincidencia que tienen factores estructurales, destacándose el nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres, particularmente la escolaridad de la madre. El comité académico llegó a la conclusión de descartar la posibilidad de que la niña tenga dificultades cognitivas, pero sí es válido pensar que el accionar de los padres afecta el proceso de aprendizaje de Lola. Es posible afirmar que el comportamiento de Lola se debe a una falta de acompañamiento familiar, ya que sus padres no muestran interés en apoyar su rendimiento académico.
Por ende, recomendamos que sus padres busquen asesoría psicológica para orientar sus conductas, permitiendo establecer reglas en el comportamiento de Lola. Agregamos que Lola debe estar en un programa de refuerzo escolar, ya que su desempeño académico es menor al de los demás compañeros. Continuamos con la hipótesis 5. En la hipótesis 5 encontramos lo siguiente. Es posible que Lola presente un trastorno del comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades académicas y comportamentales. Mi argumentación es la siguiente. Existe la posibilidad de que Lola presente un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Los niños con TDAH se caracterizan por ser impulsivos. Les cuesta trabajo estar sentados en su silla. Tienen demasiada energía y quieren estar todo el tiempo en movimiento. No pueden concentrarse en la clase, interrumpen constantemente al docente, olvidan dónde dejan sus cosas. No pueden prestar atención a una sola cosa y por eso se distraen fácilmente. No pueden controlar sus emociones como la alegría o la tristeza. Estos son síntomas similares a los que Lola ha venido presentando y, como es de esperarse, afectan negativamente su rendimiento académico. La conducta de los TDAH es desmesurada, se produce demasiado deprisa, de manera forzada y con demasiada facilidad. Son más activos que el resto de niños y niñas, actividad que se produce como subproducto de su conducta desmesurada o excesiva, afirma Esteves León 2015. Continúa mi compañera. Siendo así, la última participación me correspondería decir que estamos trabajando el trastorno de comportamiento y se basa, dadas las acciones que realiza de manera involuntaria Lola, es posible indicar que tiene un trastorno de comportamiento que debe ser tratado adecuadamente. Según el caso de Lola, pues a simple vista no se puede determinar que Lola tenga un trastorno en su comportamiento, siendo que anteriormente no había presentado otros diagnósticos que puedan determinar qué es el origen del problema. Pues se ha identificado algunas conductas, pero no todas conllevan a definir dicha condición. Más sin embargo, los niños con su trastorno del comportamiento son los que presentan desobediencia, agresiones y dificultades para establecer relaciones con otros compañeros, mostrando una conducta agresiva y desafiante ante su profesor y compañeros de aula. Por eso se recomienda que Lola sea llevada a un psicólogo que le brinde un acompañamiento donde establezca por qué presenta estos cambios de conducta y qué soluciones le pueden aportar a la institución, o acompañamiento académico para mejorar su conducta, tanto en el rendimiento académico como en sus niveles de aprendizaje y de comportamiento. No se puede definir que Lola tenga un trastorno de comportamiento si actualmente lo está presentando hace poco. Continuamos, por favor. Mi argumentación frente a la última hipótesis es la siguiente. Es probable que la niña pueda llegar a presentar un trastorno de comportamiento, aunque también por medio de atención psicológica, indagar cómo es el comportamiento de Lola en casa, para verificar si allí, en presencia de los padres, también presenta estas conductas disruptivas que interfieren en su vida. De esta forma, realizar el respectivo proceso de evaluación psicológica que permita verificar si Lola presenta un trastorno de comportamiento o si por el contrario su conducta y acciones se deben a factores externos y ambientales como un descuido por parte de los padres en el área psicoafectiva, lo que afecta a su rendimiento académico, o también puede presentarse el caso de que la niña es consentida y todo lo que ella quiere se cumpla sin tener en cuenta las normas de obediencia, el sentido de responsabilidad y convivencia con otras personas de cualquier forma, sea que presente o no trastornos de comportamiento. Es de gran relevancia que Lola asista junto con su familia a terapia psicológica que ayude a mitigar este problema y, como se ha dicho en varias ocasiones, mejorar la calidad de vida de ella.
Continúa mi compañera. Mi argumento sobre la última hipótesis: es posible que Lola tenga un trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Esto se da a problemas de neurodesarrollo y es más frecuente en la infancia. Por su comportamiento, esto genera malestar en el niño y en su entorno. Esto compromete seriamente la calidad de vida de los niños. Ese trastorno se caracteriza también por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad y la impulsividad. Todos estos síntomas lo padece Lola. En mi opinión, si ese trastorno lo padece, deberá tratarla con tratamientos para controlar los síntomas o ya sea terapias. Continúa mi compañera. Bueno, mi argumentación para la hipótesis 5 es la siguiente. En la valoración realizada por la orientación muestra dificultades comportamentales, emocionales y de autocontrol, y por las conductas que viene presentando es evidente que tiene un trastorno de comportamiento y debe ser tratado a la mayor brevedad. El orientador debe trabajar en coordinación con el docente para buscar la solución a este trastorno que está presentando Lola. Puede optar por colocar en primer fila o al lado del docente y de compañeros que favorezcan una interacción positiva y un buen comportamiento y facilitando una retroalimentación cada vez que lo requiera. El comité conclusión que Lola debe ser remitida a un psicólogo que pueda identificar las dificultades de aprendizaje con base a los síntomas que ha venido presentando en el aula de clase. Ya de esta forma le permite a la institución establecer pautas en la orientación y formación de su actuar académico y comportamental. Muchas gracias. Y esta es nuestra última. Gracias por su atención, compañeras y tutores. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias, compañeras y Muchas tutores. gracias. Hasta luego. Hasta luego.